Muy buenos días para todos, Dios los bendiga. Gracias por conectarse en este momento con nosotros. Esperamos que este culto sea de gran bendición para nuestras vidas y de exaltación y glorificación a nuestro Dios. Le invito a que oremos en este momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias porque nos permites por estos medios mantener la unidad, mantenernos conectados en comunión, Señor, a pesar de la distancia. Rogamos que en esta hora tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo hable por medio de tu palabra a nuestras vidas. También permítenos adorarte y exaltarte con todo nuestro corazón, Señor. Permite que cada canción sea de agrado a tu santísimo nombre, que nuestro espíritu se pueda doblegar, rendir, Señor, ante ti y podamos exaltar tu santo nombre. Muchas gracias por cada uno de los hermanos y de los amigos que se conectan, Señor. Permítenos desde la distancia y en nuestras casas adorarte, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Así que en unidad, con un solo corazón, dispóngase a alabar y a exaltar a nuestro Dios. Levántese allá donde está, cante al Señor, hágalo con todo su corazón. Vamos a adorar todos. Poderoso, nunca fallará, omnipotente Dios, más de lo que busqué, más de lo que pedí, grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso. Dios me guía, Él conmigo está. Un camino hará, más de lo que soñé, más de lo que esperé. Grande es nuestro Dios. Él triunfó, a la muerte venció, vivo está, es poderoso. En Jesús soy vencedor. Nuestro Dios es poderoso.
Cristo el velo rasgó, en él podemos ver la imagen de Dios. El Verbo se encarnó, nos mostró su poder. Su reino estableció, Dios eterno es Él. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Guía mi corazón a lo alto, lo profundo. En tu presencia estaré y te adoraré. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Ahora sé, puedo ver, tu gloria no se puede esconder. Ya no soy el que fui, al mirarte cambia todo en mí. Santo es el Señor que reveló su amor, no lo puede comprender mi corazón. Indigno soy de ver tu gloria y majestad, y lo único que mi alma cantará es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Es aleluya, 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 mi Rey. Comunidad Vida con Propósito, muy buenos días. Es un privilegio para mí acompañarles este día domingo y tener el privilegio de poderles compartir la palabra. Así que antes de comenzar quiero que oremos a Dios y pidamos al Señor que Él nos dirija por medio de su Espíritu y que la palabra sea de edificación para cada uno de nosotros. Acompáñeme a orar. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias en este día, Señor. Gracias porque
Este es el día, Señor, en que nos reunimos como iglesia a través de los medios, Señor, como lo podemos hacer ahora, para compartir tu palabra. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu por medio de ella, Señor, hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Que en nuestra vida haya transformación, Señor, por tu palabra. Que nuestras vidas sean edificadas, que la iglesia sea edificada. Señor, yo coloco en tus manos mi vida. Oro para que tú me utilices, Señor, y bendigas a la iglesia. Habla mi corazón y el corazón de cada uno de mis hermanos. Te lo pedimos en el buen nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Divide y vencerás. Esas fueron las palabras que alguna vez pronunció el gran emperador Julio César. Este hombre aconsejaba que aquel personaje o aquel gobernante que quisiera manejar su nación sin tanto problema, pues él debía crear confusión y sembrar desconfianza entre las personas. En el tiempo, de los romanos, esta era la manera como ellos dirigían el imperio, ¿sí? De esa manera podían evitar disturbios y revueltas de parte de la población italiana. Sobre el año 338 aproximadamente, Roma en su conquista derrotó a un enemigo que se llamaba la Liga Italiana. Era una confederación de 30 aldeas y tribus que buscaban bloquear de alguna manera la expansión de la conquista romana. Así que cuando ellos conquistaron la Liga Italiana, pensaron que se podían enfrentar a un nuevo problema, ¿sí? Y de que de pronto se podía levantar un gobierno o una fuerza aún mayor que la anterior. Así que ellos pensaron, ¿cómo manejar, cómo gobernar esta nación? Pues la idea fue dividirlos, ¿sí? Esa fue la estrategia. De ahí es donde viene la frase divide et impera. Bueno, lo que esta frase se convertiría como en el fundamento estratégico sobre el cual se forjaría el imperio romano. El Señor dijo que un reino dividido no prevalece y aseguró que Satanás no estaba dividido. Pero lo que Satanás sí busca es destruir lo que Cristo ha querido construir. ¿Y cuál es una de sus mayores estrategias y que le ha dado resultado? La división. Mire, ¿qué busca la división? Busca crear y alimentar disputas, controversias entre las partes, ¿cierto? Debilitando y deteriorando las relaciones, imposibilitando y dificultando el desarrollo, el crecimiento, y en este caso puede ser de una empresa, una familia y de la iglesia misma. En este mes de mayo, nosotros vamos a estudiar la primera carta a los Corintios. Esta carta tiene como objetivo precisamente corregir a la iglesia, ya que se están presentando algunos problemas al interior de ellas. Y la falta de amor de estos hermanos corintios, hizo que se generaran conflictos y diera lugar o permitieron más bien el pecado dentro de la iglesia. Así que Pablo va a tratar la división, la inmoralidad, problemas con la comida, problemas en las reuniones y un problema de fe que los corintios llegaron a pensar que Cristo no había resucitado. Así que estos problemas que se están generando, Pablo los tiene que tratar para corregir la iglesia. De hecho, ese es el título de la serie del mes de mayo, Corrigiendo la Iglesia. Y el primer tema que vamos a tratar es no divida la iglesia. Por favor, dígale al que está a su lado estas palabras. No divida la iglesia, hermano. Y para ello, vamos a utilizar el capítulo número 3 de la primera carta a los Corintios. Así que le pido, por favor, abra su Biblia y acompáñeme en la lectura. Gracias. Dice así: yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduras, apenas niños en Cristo.
Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya en ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Después de todos, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer, según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro, dice Pablo, constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye. Verso 11. Porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es. Pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Verso 14. Si lo que alguien ha construido permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, sufrirá la pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según las normas de esta época, hágase ignorante para así llegar a ser sabio. Porque a los ojos de Dios, la sabiduría de este mundo es locura, como está escrito. Él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y también dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todo es de ustedes. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas o el universo o la vida o la muerte o lo presente o lo porvenir, todo es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Amén. Bueno, Pablo, en este capítulo 3 de Primera de Corintios, está condenando la inmadurez de los corintios que ha causado divisiones. Les exhorta a colocar a Jesucristo y no a los hombres como el fundamento de su fe para edificar una iglesia firme y duradera. Mire, yo quiero que usted piense en esto que le voy a decir y se grabe esta frase en su cabeza, y sobre esta frase entonces vamos a llevar a cabo nuestro sermón. La inmadurez causa divisiones. Se lo repito, la inmadurez causa divisiones. Mire, la unidad de la iglesia se basa en Jesucristo, se fundamenta en Jesús, no en los hombres, no en las personas, porque estos hermanos de Corinto estaban llevando a cabo divisiones porque se habían parcializado a favor de uno o de otro líder. Así que yo quisiera que
en la predicación el día de hoy nosotros podamos aprender qué poder hacer para corregir las divisiones y generar la unidad de la iglesia según lo muestra Pablo en este texto. ¿Qué necesitamos entonces para erradicar la división de la iglesia? Número 1, madurar. Si está escribiendo, bueno, él puede tomar nota. Número 1, ¿qué necesitamos para erradicar la división? Madurar. Mira lo que dicen los primeros 3 versículos de este capítulo 3 de 1 Corintios. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando con criterios meramente humanos? ¿Cuántas veces, por favor, miren el texto, aparece la palabra inmaduro? 3. Eso da a entender que hay una relevancia en estos 3 primeros versículos. Pablo está condenando la inmadurez de estos hermanos de Corinto. Así que el llamado es a madurar. Pablo está utilizando un tono fuerte. Él está queriendo o está haciendo un severo llamado de atención, pero lo hace con amor. Porque él ama a esta iglesia, ha sufrido por esta iglesia. Él vive 1 año y medio en esta población de Corinto, ahora se ha ido y a él llegan las noticias de que esta iglesia está en divisiones. Y aquí yo quiero decirle algo. Cuando una autoridad de la iglesia le corrija, le llame la atención, por favor, déjese corregir. No se comporte de manera inmadura. Pablo estaba haciendo un llamado de atención con amor, como también de pronto lo hacemos nosotros con amor, porque queremos el bien de ustedes. Mire, el poco crecimiento espiritual del cristiano entonces es producto de su madurez habitual. Pablo ve que estos hermanos de Corinto son como niños. Ellos se están comportando de una manera caprichosa, están exigiendo, están demandando, pero no están adquiriendo sus responsabilidades o no las están asumiendo, no están asumiendo su responsabilidad con la iglesia, con la vida espiritual. Y esto nos muestra entonces que en la iglesia hay 2 clases de creyentes: los espirituales, inmaduros, y los carnales o inmaduros, ¿cierto? Al igual que en cualquier iglesia, nuestra iglesia pues también hay hermanos maduros en la fe, pero hay otros que son todavía inmaduros. ¿Cuáles son los hermanos maduros? Bueno, los hermanos maduros son aquellos que ven una dificultad y enseguida ellos van a orar, ellos van a leer la Biblia, a buscar de parte de Dios la palabra que les ayude a solucionar el problema. Si ellos buscan consejo en los pastores, en algún líder, si hay algún malentendido, entonces van y buscan al hermano o a los hermanos con los cuales se generó el conflicto para solucionarlos. ¿Sí? Ellos tienen argumentos espirituales para solucionar problemas dentro de la iglesia, aún incluso de fuera de la iglesia y en su propia familia. Pero los inmaduros son los que actúan según su naturaleza carnal y pecaminosa, no dominada por el Espíritu. Ellos tienen argumentos del mundo para tratar de solucionar problemas de la iglesia. No se puede, es imposible hacerlo así. Según Pablo, estos hermanos inmaduros apurados, mire, alcanzan el grado de niños en la fe. Estos hermanos inmaduros todo lo critican, todo lo condenan, son de los que dicen, a mí no me parece. Y se enranchan, ¿cierto? Son personas conflictivas, se la pasan murmurando de los hermanos, de chisme en chisme, ¿cierto? Hablan de las autoridades de la iglesia, quieren saber más de lo debido. Eso hace parte de la inmadurez de un creyente. Podemos entonces decir
que los cristianos inmaduros son carnales y bien controlados por sus propios deseos, por sus emociones, son emocionalistas. Y los creyentes espirituales entonces son maduros porque ellos están a tono con los deseos del Espíritu. Ellos obedecen a Dios porque es que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Es decir, que en la manera en que yo procedo frente a las circunstancias dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, en mi casa, en la empresa, donde yo me encuentre, ¿sí? La manera en que yo procedo demostrará qué clase de cristiano soy. Si soy un inmaduro o si soy un cristiano que ha madurado en su vida espiritual. ¿Quiere madurar, mi querido hermano? Deje que el Espíritu Santo de Dios lo dirija, lo guíe. Mire, porque si usted sigue siendo o dejándose controlar por sus malos deseos, nunca va a crecer como cristiano. Nunca su carácter de cristiano se desarrollará. Seguirá siendo, como Pablo lo dice, un niño espiritual. Y aquí podemos decir entonces lo siguiente. La condición o el carácter de cada uno en la iglesia está determinado por la dieta que consume. Es decir, el inmaduro solo puede tomar lechecita o solo ha tomado lechecita. Tiene poco o nada contacto con la palabra. Él apenas cigatea. A este cristiano no se le puede hablar como a un espiritual porque siempre piensa que lo están atacando. Cuando se le corrige se disgusta, cree que se está en contra de él, que lo están discriminando. Es que a mí no me entienden. Así actúa el inmaduro. Pero vea, el cristiano maduro entonces tenemos que decir lo contrario, porque él tiene músculos espirituales fuertes. Él no solo camina, él corre en su vida espiritual. Es que el cristiano maduro se ha alimentado de la palabra de Dios. Mire, este es de las personas que se deja corregir. Él no anda en oposición, él no anda prevenido, él no habla mal de sus líderes, ¿cierto? Siempre pide consejo a sus pastores en cualquier decisión. Obedece. Esa es la actitud de un cristiano maduro. Siguiendo con el texto, aquí hay una pregunta. ¿Qué causó los celos y las divisiones en la iglesia de Corinto? Bueno, la causa fue el favoritismo que esta iglesia empezó a desarrollar en sus líderes. Algunos preferían a Pablo, otros a Apolo, incluso a Pedro, que ha pasado por la iglesia de Corinto. Mire cómo lo dice el verso 4 al 6. Cada uno, cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales llegaron a creer según lo que el Señor le asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que 5 cosas le quiero yo decir en cuanto a la manera de mirar a nuestros líderes y a los hermanos en la iglesia para no causar divisiones como estaba sucediendo en esta iglesia de Corinto. La primera es, no hay superestrellas dentro de la iglesia. No hay superestrellas, no hay estrellas rutilantes. La única superestrella, por llamarlo así, es nuestro hermoso Señor Jesucristo. Lo único que nosotros somos dentro de la iglesia, ustedes y yo, somos servidores de Cristo. Lo siguiente es que somos útiles cuando no buscamos nuestra gloria, sino la gloria de Cristo. Mire, cuando usted hace todo para la gloria de Cristo, usted es útil en la iglesia, se está comportando como un cristiano maduro. Lo tercero es, la alabanza de la gente no es lo que cuenta, sino la aprobación de Dios. O sea, no busque hacer las cosas dentro de la iglesia para que los hermanos lo vean. No, que lo que usted hace lo vea Cristo y Él lo va a alabar. Lo cuarto que le puedo decir acá entonces es que para no generar las divisiones, es que el trabajo de los líderes es importante. Lo que usted hace dentro de la iglesia es supremamente importante. Pero lo más importante es el crecimiento que Dios va a dar. Y Dios, la manera como Dios va a utilizar ese trabajo que usted y yo realizamos.
Y lo quinto es que nuestros líderes deben ser respetados. Usted, mi querido amado, como miembro de la iglesia, le debe respeto a sus líderes y a sus pastores. Pero nunca debemos colocarlos en un pedestal, ¿sí? Porque eso va a generar barreras entre las personas. No podemos levantar a nuestros líderes como sustitutos de Cristo. El único que cuenta dentro de la iglesia es Cristo. Él es lo máximo dentro de la iglesia. Mire, no nos comportamos de manera inmadura cuando decimos, ay, a mí este hermano no me gusta como predica. Ay, a mí este líder no me gusta como hace el grupo pequeño. Este es aburrido. Lo duerme a uno. ¿Sí? Yo por eso no le cuento nada a ese pastor porque siempre me dice lo mismo. Siempre me manda a orar, siempre me manda a leer la Biblia. ¿Para qué? ¿Sí? Y algunos hasta dicen, yo mejor me voy de la iglesia. Y se han ido de la iglesia. Inmadurez espiritual. Cuando nosotros empezamos entonces a criticar a unos y alabar a otros, pues vamos a generar divisiones dentro de la iglesia. Quiero cerrar este primer punto con la siguiente frase. La madurez se dará cuando le demos lugar al Espíritu de Dios y que su palabra nos guíe. Número 2, ya le he dicho cómo podemos o qué podemos hacer para erradicar las divisiones en la iglesia. Lo primero es madurar. Lo segundo es construir. Porque vea lo que dice el texto, los versos 10 y 11. Según la gracia que Dios me ha dado, yo, como maestro constructor, eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente al que ya está puesto, que es Jesucristo. Partamos entonces como base para este punto número 2 de la siguiente manera. La iglesia debe ser construida sobre un fundamento firme. ¿Cuál es el fundamento? Le pregunto. Conteste. Exacto. Cristo. Muy bien. Cristo y su evangelio. No los hombres, no los líderes, no los pastores. No, nosotros no somos el fundamento de la iglesia. El fundamento es Cristo. Es decir, sin fundamento no hay construcción. No puede usted construir algo firme, algo bien, si no hay un fundamento. ¿Sí? Sin Jesucristo y su evangelio no puede haber iglesia. No podemos construir una iglesia donde no está Cristo, donde hemos sacado a Cristo, donde hemos sacado su enseñanza. Por eso esas nuevas revelaciones que hay hoy en día, que usted escucha por el WhatsApp, que usted escucha por internet, los gurús espirituales de hoy en día, y es que Dios me reveló. No. Ni sobre esas revelaciones, ni tan el nombrado evangelio de la prosperidad sirven para edificar una iglesia. Esas cosas van a derribar la iglesia, la van a destruir. De manera que lo segundo para erradicar las divisiones en la iglesia es que cada cristiano, usted, yo, debemos ayudar a construir la iglesia basada en la madurez y teniendo como fundamento a Jesucristo y su evangelio. Su madurez y Cristo. Vea, seguro, vamos a levantar una iglesia poderosa que va a impactar a nuestras familias, va a impactar el lugar donde nosotros nos encontremos, va a impactar nuestras ciudades. Mire, no espere a que los demás le metan el hombro a construir la iglesia. No, por favor, comprométase usted a construirla. Usted que dice que es de Cristo, comprométase a construir la iglesia. Mire, la iglesia de Corintio estaba construida con miembros inmaduros, insensibles a los demás, eran receptivos a las falsas doctrinas, ¿cierto? Había parcialidad en cuanto a sus líderes y eso, vea, los llevó a tremendos problemas. Un edificio será sólido tanto como lo sea su fundamento y fuerte tanto como lo sean los materiales usados. Y quiero utilizar esta frase llevándola a la iglesia de la siguiente manera. Una iglesia es sólida si su fundamento es Jesucristo.
Y si sus miembros, o se edificará fuertemente, si sus miembros nos parecemos a Él. Cristo como fundamento y las piedras sobre las cuales va a levantarse ese edificio, nos parecemos a Él. Será una iglesia, mire, poderosa, poderosa. Cada cosa que somos y hacemos entonces debe encajar en lo que Cristo nos ha modelado. O sea, estamos llamados a ser como Cristo. ¿Sobre qué fundamento está edificando usted su vida? ¿Sobre un fundamento real, duradero, o sobre un fundamento falso? ¿Sobre qué está edificando usted? Porque hay materiales que no sirven para construir, ¿cierto? Vea lo que dice los versos 12 al 13. Si alguien construye sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, ya sea con oro, plata y piedras preciosas, o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día del juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Así que vea, hay dos maneras de construir un edificio. Número 1, colocar el fundamento, y número 2, levantarlo o construirlo con materiales de buena o de mala calidad. Los corintios tenían un buen fundamento. Cristo, Pablo ya les había mostrado. Él en el capítulo 2 les tiene que decir, mire, yo les enseñé a ustedes acerca de quién era Cristo, sobre ellos deben fundamentar. Yo les mostré cosas espirituales a ustedes que eran espirituales. Y en el capítulo 3 ya le dice, esa espiritualidad ya no está, se están comportando de manera inmadura. Así que los corintios tenían un buen fundamento, Cristo, pero los materiales con los que estaban construyendo sobre ese fundamento eran malos. Era como quien construye con madera, heno y paja. ¿Cuáles son entonces esos? ¿Qué es el madero, la madera, el heno y la paja? Pues la inmadurez, la insensibilidad, el orgullo y todas las cosas que vienen de nuestra naturaleza pecaminosa que atentan contra la iglesia. Entonces Pablo, en esta carta, al llamarle la atención, lo que el apóstol desea es evitarle males posteriores, ¿sí? De ahí es que es su llamado de atención. En otras palabras, Pablo quiere evitarles una vergüenza el día que se encuentren con Cristo, porque un día nos vamos a ver con Cristo, en el tribunal de Cristo, los que somos de Cristo, y en el juicio final, para condenación eterna, los que no son de Cristo. Los cristianos un día nos vamos a ver con Cristo, en el tribunal de Cristo, y Dios, el Señor Jesucristo, va a evaluar la labor de cada uno que desarrolló dentro de la iglesia, de cómo lo hizo. Y vean, los inmaduros van a pasar una vergüenza, dice que se van a salvar como de arepa, como dicen por ahí, de chiripa, pero Dios allí se van a encontrar con Él. Mi pregunta para usted, mi querido hermano, ¿con qué materiales o qué materiales son los que usted está aportando para construir la iglesia? Mire, una iglesia que tiene una base firme y que edifica con amor, con respeto, con tolerancia, con perdón, con madurez, es una iglesia que está construida con oro, plata y piedras preciosas. Es una iglesia que vale. Y el día del fuego de la prueba, esa iglesia va a permanecer porque tiene materiales que valen y que sirven para construir. Mire, si a usted lo domina la madurez, la insensibilidad, el desamor, el irrespeto, la intolerancia, la falta de perdón, y se deja llevar por cualquier viento de doctrina, pues usted está construyendo, como lo dice Pablo, con materiales perecederos que no sirven para nada. Esa edificación, Cristo la va a rechazar. Y recuerde lo siguiente, trabajamos en conjunto para construir la iglesia, pero la obra de cada uno será evaluada. Es decir, trabajamos en conjunto, pero individualmente el Señor nos va a tener que evaluar. Así que de este punto, a manera de resumen, ¿qué podemos decir? Todos los miembros de la iglesia
son el edificio en construcción. Todos, usted y yo. Es decir, que cada creyente es importante dentro del cuerpo de Cristo. Mi amado, usted es importante dentro del cuerpo de Cristo. El Señor murió por usted para darle salvación y vida eterna y que perteneciera a su familia, lo que llamamos la iglesia. El único fundamento, podemos decir también en este punto, y según lo que Pablo nos ha mostrado, es que es Cristo y su evangelio. Lo otro que podemos decir es que usted y yo como creyentes estamos en la obligación de aportar cosas valiosas y duraderas para que este edificio sea exaltado el día del juicio por el Señor. Mire, y Dios un día va a determinar, no es usted ni soy yo, es el Señor el que va a determinar si fuimos fieles a las instrucciones de Él para la construcción de su iglesia. Y eso debe darnos a nosotros o llevarnos a temer delante del Señor. Entonces podemos decir, el buen trabajo será recompensado y el trabajo infiel será descartado o condenado. Construir en contra de la división depende de buenos fundamentos, buenos materiales, es decir, Cristo y cristianos que se parezcan a Cristo. Cristianos que nos parezcamos a Él. Y quiero leerle el aforismo que yo construí para la predicación en el día de hoy. La división distancia, resta y destruye. El amor une, suma y construye. Porque Pablo, durante toda la carta, lo que quiere mostrarles es que ellos andan en desamor y por eso su comportamiento. De ahí el capítulo 13 de Corintios que habla del amor. Entonces, cuando hay división no hay amor y esto nos distancia, nos resta en el crecimiento y destruye lo que Cristo quiere construir. Pero cuando nuestra vida cristiana se basa en el amor, pues eso nos va a unir. Eso va a sumar y vamos a construir una iglesia para la gloria del Señor. Les he dicho dos cosas acerca de cómo erradicar las divisiones dentro de la iglesia. Número 1, madurar. Muy bien. Número 2, construir. Y número 3, saber o entender también. Saber o entender. Mire lo que dicen los versos 16 y 17. Vamos a leerlo para poderle dar entendimiento a este punto, valga la redundancia. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿Qué pregunta está lanzando el apóstol Pablo? ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Pues estos cristianos parecía que no entendían, que no sabían en dónde estaban parados. Parecía que no entendían la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Parecía que no entendían para qué Cristo había muerto. Parecía que no entendían que hay una iglesia que se está formando y que ellos la están destruyendo. Mire, el inmaduro desconoce por completo que la iglesia es el cuerpo de Cristo donde Él quiere habitar. Los inmaduros lo desconocen. Así que todo lo que atente contra la iglesia del Señor Jesucristo es pecado y digno de ser condenado por Él. Cuando un inmaduro actúa en contra de la iglesia, eso es pecado. Cuando actúa con su naturaleza, guiado por su naturaleza pecaminosa, bueno, Dios lo condena como pecado. Entonces, debe entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que es lo más valioso. Por ella fue que murió Cristo en la cruz del Calvario, como lo dije anteriormente. Mire, recuerdo hace unos años atrás, Mateito estaba en el colegio y habían dos chinos que se la tenían montada. Y él nos decía que este pelado, bueno, era uno negrito y uno blanquito, y yo supe y nos fuimos con Olga, porque se la tenían montada. Y yo entré, iba, pero vea, furioso. Dije, donde me los encuentre de frente, yo los casco.
y me los encontré así de frente. Y usted viera cómo me miraban esos muchachos, así como desafiantes. Yo decía, pobrecito, suéltenmelos tantico. No me los soltaron, menos mal. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué fui yo a defender a Mateo? Porque Mateo es mi hijo, es algo valioso para mí. Así como lo es la iglesia para Cristo. Así que Dios el Padre defenderá a su iglesia de aquellos que lo quieren destruir, de aquellos que le quieren hacer daño. Pablo dice que la iglesia no es un edificio, sino que es la comunidad de creyentes. ¿Cómo es posible que si la comunidad de creyentes es la iglesia, haya gente dentro de la misma iglesia queriendo dañar lo que Cristo ha estado edificando y por lo cual Él pagó? ¿Sí? Entonces nosotros estamos llamados como creyentes a amarnos, no a pelearnos, a ayudarnos, no a ser indiferentes, a aprendernos a soportar, a respetarnos, mira, a ser tolerantes los unos con los otros, a perdonar. Porque es allí donde la comunidad, porque es allí donde Cristo habita. Por eso es que debemos aprendernos a comportar como Cristo. Mire, la palabra dice que nosotros somos el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo acá que la iglesia es el templo donde Dios habita. No son las paredes. No son las paredes. Son las personas en las que formamos la iglesia y en ese lugar es donde Dios habita. Así que cuidémonos de estropearla y arruinarla con las divisiones, con nuestros comportamientos, con nuestras peleas, con nuestras dificultades, bueno, y todo pecado que atente contra eso. Todo lo que atente contra la iglesia es atentar contra Cristo. Es decir, que los cristianos inmaduros que causan divisiones están en problemas con el Señor. Sí, mi amado, si usted se está comportando de manera inmadura y ha atentado contra algún hermano, si le ha ofendido, si ha hecho algo, vea, usted está en problemas con Dios. Mire cómo dice Pablo. Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Estuve mirando comentarios acerca de ese versículo y no encontré ningún comentarista que hablara de esta última frase. Él mismo será destruido por Dios. No sé si por respeto o por temor, pero yo sí lo voy a tocar. La palabra acá, que será destruido por Dios, esa palabra destruido en el griego es pheteiro. Pheteiro, así, F-T-H-E-I-R-O. Y significa destruir corrompiendo, llevando hacia un estado peor. O sea, lo que el Señor está diciendo, porque esa palabra también aparece al principio del versículo destruye, es que la gente que aporta cosas negativas a la iglesia la corrompe y la lleva a ser peor. Por eso es que hay mucha iglesia o parte de la iglesia que se ha corrompido gracias a los mismos hermanos que han tratado de hacerlo. Pues de esa manera, así como ha llevado a la iglesia la corrupción ese hermano inmaduro, pues Dios lo llevará de la misma manera a él. Dios le va a cobrar. Dios le va a cobrar su falta de amor por la iglesia. Un cristiano inmaduro entonces corrompe y destruye la iglesia degradándola. Recibirá el mismo trato del Señor. Pero vea, hay algo lindo acá, para que usted entienda. Dice Pablo que el templo de Dios es sagrado. Esa palabra en griego es agios. Y significa lo siguiente: separado del pecado y por lo tanto consagrado a Dios. Mire, la iglesia es separada del pecado y es consagrada para Dios. No puede haber una iglesia llena de pecado donde sus miembros se la pasen pecando y así decir que somos de Dios. No podemos consagrarnos a Dios de esa manera. Somos algo sagrado para Dios. Vivamos de esa manera, apartados para Él. Entonces, una iglesia que es santa está construida por personas santas, ¿sí? Separadas del pecado. Ninguno que sea dominado por su naturaleza pecaminosa y sus deseos egoístas, con un espíritu divisionista, puede hacer parte de ese templo. No puede. Mire, Pablo, ya terminando la carta, o este capítulo 3, dice lo siguiente: por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. ¿Y por qué Pablo dice esto? Que nadie base su orgullo en el hombre.
Pues bien, los corintios estaban evaluando a sus líderes y les daban más valor a ellos que al mensaje. ¿Sí? Es decir, que ellos se fijaban más en el presentador y no en el mensaje, que era el que los salvaba, el que les daba la vida espiritual. Eso le llevó a las divisiones. Así que no siga diciendo, por favor: ay, es que a mí sí me gusta el pastor William. A mí no me gusta el otro que predica. Ay, no, a mí sí me gusta el otro. Ese pastor William a mí no me gusta. A mí no me gusta el pastor Ángel. Es que ese es... No hable mal, no siga diciendo esas cosas de nosotros. No nos exalte a un lugar que nosotros no merecemos ni queremos. Ni a ninguno de los líderes. Exaltemos a Cristo y entendamos que lo más valioso para Cristo es usted. Así que aportemos cosas que edifiquen a la iglesia, ¿sí? En este caso, entonces, yo voy a decir lo siguiente: es más importante el mensaje que el mensajero. Y bueno, quiero terminar la enseñanza con lo siguiente: la grandeza de una iglesia no está en su edificio, sino en que sus miembros se parezcan a Cristo. Oremos. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Y oro, Señor, para que esta palabra nos edifique y nos lleve a ser cristianos maduros que aportan a la construcción de la iglesia por la cual tú vendrás. Una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia santa y separada de ti. Y ayúdanos a entender, Señor, a saber, Señor, que quien se mete con tu iglesia, se mete con lo más sagrado para ti. Muchas gracias, amado Padre, en este día. Amén. Muy bien, después de esa palabra una vez más vamos a orar por toda la congregación, vamos a pedirle al Señor que nos mantenga en unidad como hemos aprendido. Amado Señor, gracias por tu palabra, gracias por habernos hablado, Señor. Permite que esa palabra permanezca en nuestros corazones y que nosotros podamos vivir en unidad tal cual es tu voluntad, Señor. Ministranos durante este tiempo que estamos distanciados. A pesar de eso, Señor, rogamos que a la distancia podamos honrarte y glorificarte. En Cristo Jesús. Amén y amén. 3 palabras, 3 verbos para que se nos queden aquí en nuestra mente. Número 1, madurar. 2, construir. Y 3, saber. No los olvide, téngalos presentes. Amada iglesia, muchas gracias por estar conectados, gracias por estar con los devocionales cada día, el diálogo bíblico los miércoles. Felicito a los que juiciosamente están haciendo el reto de los 26 días. Me da alegría que también tenemos niños, que hay adolescentes, que hay hermanos adultos y ancianos. Eso me da alegría. Estén muy pendientes de la premiación. De alguna manera les haremos saber cómo lo vamos a hacer. Y bueno, muchísimas gracias. Nos pueden escribir, como siempre les decimos, nos pueden llamar. Agradezco mucho a los hermanos que han sido muy generosos, que han traído mercado, que han donado para que podamos ayudar a otros. Que Dios los bendiga. Los amamos mucho. Chao, chao.